descubrí que mi propia hermana estaba tratando de robarme a mi novio. Cuando supe de su traición, me fui de casa y le dije al novio de ella todo lo que había pasado. Mi nombre es Julia, y tengo una hermana mayor llamada Sara. Desde que éramos niñas, Sara y yo compartíamos una relación muy especial. A pesar de la típica rivalidad entre hermanas, éramos inseparables. Ella era la persona con quien contaba para todo, y yo era su confidente. Mis padres siempre nos alentaron a mantenernos unidas, nos recordaban que la familia era lo más importante y que, pasara lo que pasara, siempre podríamos confiar la una en la otra. Esa creencia de que las hermanas son para siempre me acompañó durante años y fue lo que hizo que, al principio, me resistiera a ver las señales de lo que vendría después. A medida que crecimos, nuestras personalidades tomaron caminos diferentes. Sara siempre fue más extrovertida, más atrevida y ambiciosa. Siempre buscaba lo mejor, quería destacar y que todos la admiraran. Yo, por otro lado, era más reservada y tranquila, me conformaba con disfrutar de las pequeñas cosas y valoraba más la estabilidad que la notoriedad. Aún así, nuestras diferencias nunca fueron un obstáculo, de hecho, nos complementábamos y eso hacía que nuestra relación pareciera fuerte e inquebrantable. Cuando empecé a salir con Marcos, hace 2 años, no tardé en presentárselo a mi familia y, especialmente, a Sara. Quería que lo conociera porque, después de todo, él era alguien muy importante en mi vida y mi hermana siempre había sido mi confidente. Al principio, todo parecía normal. Sara y Marcos se llevaban bien, e incluso salíamos los 3 juntos de vez en cuando. Yo no veía nada malo en ello, me hacía feliz pensar que mi novio y mi hermana podían ser buenos amigos. Pero lentamente, esa amistad inocente comenzó a convertirse en algo más oscuro, algo que, al principio, me negaba a aceptar. Con el tiempo, comencé a notar algunas señales de que algo no estaba bien, pero me convencí de que solo eran ideas mías. Sara comenzó a buscar excusas para unirse a nuestras citas, a menudo con frases como, «Ah, qué casualidad, yo también quería ir al cine» o «Justo estaba por cenar, me uno a ustedes». A veces me sentía incómoda, pero la confianza que tenía en ella me hacía ignorar estos pequeños detalles. Sin embargo, la incomodidad creció cuando empecé a notar que Sara parecía poner especial esfuerzo en lucir bien cada vez que veía a Marcos. Se arreglaba más de lo habitual, y siempre estaba intentando acaparar su atención. Cuando Marcos contaba alguna historia, ella reía demasiado, siempre buscando ser el centro de atención. Empecé a sentir que estaba desplazándome, pero nuevamente, no quería pensar mal de mi propia hermana. Al fin y al cabo, era mi hermana, ¿verdad? ¿Qué tan bajo podría caer? Pero la incomodidad se volvió más difícil de ignorar cuando Sara comenzó a enviarle mensajes a Marcos sin decírmelo. Lo descubrí una noche cuando tomé el teléfono de Marcos por casualidad, y vi una conversación entre ellos que nunca me había mencionado. No era nada inapropiado, al menos no al principio. Solo un mensaje de Sara diciendo, «Espero que te haya gustado la comida de hoy, lo preparé con cariño». Me pareció extraño, pero intenté racionalizarlo, tal vez solo estaba siendo amable, tal vez era una broma. Pero una inquietud se asentó en mi mente. La situación se intensificó un par de semanas después, en una fiesta a la que fuimos todos juntos. Estábamos en la casa de un amigo celebrando su cumpleaños, y al principio, todo parecía normal. Marcos y yo estábamos charlando con amigos, y Sara se mantenía cerca, hablando con todos, riendo y disfrutando de la noche. Hasta que, en algún momento, me alejé para buscar algo de beber, dejando a Marcos con ella. Al regresar, vi algo que me dejó helada. Sara estaba demasiado cerca de Marcos, hablándole al oído y poniendo una mano en su brazo de manera íntima, algo que no había hecho antes en mi presencia. Los vi reír juntos y, aunque traté de calmarme, algo dentro de mí me dijo que ya no podía seguir ignorando las señales. No pude contenerme y me acerqué, notando que Sara me lanzó una mirada como si hubiera interrumpido algo importante. Esa noche, al llegar a casa, confronté a Sara. Le pregunté directamente si había algo que quisiera decirme sobre su relación con Marcos. Ella me miró sorprendida, y en lugar de negarlo, me sonrió de una forma que nunca había visto antes. Esa sonrisa desafiante que parecía decirme que no iba a disculparse. «Julia, estás exagerando», dijo con un tono condescendiente. «Marcos y yo solo nos llevamos bien. Si tienes inseguridades, deberías hablarlas con él, no conmigo». Me quedé sin palabras. Su reacción no era la de una hermana que se preocupa por su relación.
Era la reacción de alguien que estaba disfrutando del dolor que causaba. Pero yo aún no estaba lista para aceptar lo que realmente estaba pasando. Quise confiar en que todo esto no era más que mi imaginación, que ella no sería capaz de hacerme algo así. Pero no podía seguir ignorando el comportamiento de Sara, y la sospecha comenzó a crecer, convirtiéndose en una espina que no me dejaba en paz. Unas semanas después, mientras Marcos estaba en mi casa, su teléfono sonó y él se alejó para contestar. Aproveché el momento para revisar sus notificaciones, y entonces vi un mensaje de Sara. Decía: "Te espero en el lugar de siempre". Mi corazón se aceleró. Ya no podía ignorar lo que era obvio. Al día siguiente, decidí confrontar a Marcos. Le pedí que fuera honesto conmigo y le mostré el mensaje. Al principio, intentó justificarlo, diciendo que no era nada, que solo estaban quedando como amigos. Pero cuando vio que no iba a conformarme con esa respuesta, finalmente confesó. Admitió que Sara había estado coqueteando con él, que incluso había intentado besarlo en varias ocasiones, y que él había hecho todo lo posible por detenerla, pero que nunca me lo había contado por temor a que yo me molestara. Las palabras de Marcos fueron como una puñalada. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Mi hermana, la persona en la que más confiaba, ¿estaba tratando de robarme a mi novio? No tenía sentido, no podía entender por qué haría algo así. Cuando confronté a Sara esa misma noche, ella no intentó negarlo. De hecho, con una mirada fría y sin remordimientos, me dijo que no era su culpa que Marcos hubiera mostrado interés en ella. Tal vez deberías preguntarte por qué tu novio está tan dispuesto a pasar tiempo conmigo, dijo con una sonrisa cínica. Ese fue el momento en que decidí que no podía quedarme en esa casa ni un segundo más. Empaqué mis cosas, pero no me fui sin antes enviarle un mensaje a Daniel, el novio de Sara. Le conté todo lo que había sucedido, cada detalle de cómo su novia había intentado seducir a Marcos a mis espaldas. Daniel estaba incrédulo, devastado, y me agradeció por decirle la verdad. Supe que mi mensaje cambiaría la vida de Sara para siempre, pero en ese momento, sentí que era lo mínimo que ella merecía. Después de marcharme de casa, me mudé temporalmente a casa de una amiga, tratando de recomponerme. Pero la noticia de la traición de Sara se extendió rápidamente. Mi familia estaba destrozada al enterarse de lo que había sucedido. Mis padres, que siempre habían confiado en nosotras, no podían creer que su hija mayor hubiera hecho algo tan bajo. Mi madre, especialmente, estaba furiosa. Para ella, la familia era sagrada, y ver a Sara traicionarme de esa manera fue un golpe devastador. Mis padres confrontaron a Sara, exigiéndole una explicación. Ella intentó justificarse, diciendo que solo estaba jugando y que nunca pensó que sus acciones tendrían consecuencias tan graves. Pero mis padres no aceptaron sus excusas. La situación se volvió insostenible en casa, y finalmente le dijeron que tenía que irse. Después de lo que había hecho, no había lugar para ella allí. Al principio, Sara intentó quedarse, pero la tensión era tanta que terminó aceptando la decisión de mis padres, y se fue sin tener a dónde ir. Sara, sin amigos que quisieran ayudarla después de que todos supieron la verdad, comenzó a moverse de un lado a otro, tratando de encontrar un lugar donde quedarse. Intentó varias veces contactarme, pidiéndome que la perdonara y que le diera otra oportunidad. Me enviaba mensajes llenos de disculpas y promesas de que cambiaría, que solo había sido un error. Pero yo no quería saber nada de ella. La había bloqueado en todas mis redes sociales, y había dejado claro que no quería volver a hablar con ella. Cuando vio que no respondía, empezó a contactar a mis amigos, tratando de ganarse su simpatía y que intercedieran por ella. Pero mis amigos, que habían visto el daño que me había hecho, no le prestaron atención. Uno de ellos me contó que Sara había intentado decirles que todo había sido un malentendido, que yo estaba exagerando. Pero para ese momento, ya nadie creía en sus mentiras. Finalmente, intentó ponerse en contacto con Marcos, enviándole mensajes pidiéndole que hablaran, pero él la ignoró por completo. No había vuelta atrás para Sara, y cada día que pasaba, su vida se volvía más complicada. Sin amigos, sin el apoyo de nuestra familia y con la reputación destruida, su mundo se estaba desmoronando rápidamente. Cuando Sara se dio cuenta de que no podía recuperarse del escándalo, intentó sabotearme de varias maneras. Comenzó a esparcir rumores sobre mí, tratando de decir que yo había inventado toda la historia para arruinar su vida.
Mandaba mensajes a personas en común, alegando que yo era la mala hermana, que había sido manipuladora y posesiva, y que había hecho todo esto solo para que ella no tuviera nada. Intentaba convertir la situación en una especie de complot que yo había orquestado para destruirla, pero la gente no le creía. Incluso llegó a aparecer en mi trabajo una vez, tratando de hablar con mi jefe para desacreditarme. Decía que no era una persona confiable y que no debía ser tomada en serio. Pero mi jefe, que ya conocía algo de la situación, la rechazó rápidamente y le pidió que se retirara. Para Sara, fue otro golpe devastador darse cuenta de que incluso en mi trabajo, sus mentiras no tenían efecto. Finalmente, vi cómo se fue quedando sola, incapaz de encontrar a alguien que le creyera. Con cada intento de sabotearme, solo lograba alejar más a las personas de su vida, y su situación se volvió más desesperada. A medida que pasaba el tiempo, escuché por amigos en común que Sara estaba viviendo en condiciones precarias, que se había visto obligada a aceptar trabajos que no le gustaban y que su vida se había reducido a sobrevivir día a día. Intentó buscar ayuda en algunos familiares lejanos, pero la mayoría de ellos ya no confiaban en ella. Nadie quería tener a alguien tan problemática cerca. Yo, por otro lado, encontré una paz que nunca había experimentado antes. Aunque perder a mi hermana fue doloroso, alejarme de ella fue lo mejor que pude haber hecho. Con el tiempo, me di cuenta de que la lección que me dejó fue más valiosa que cualquier reconciliación. Aprendí a poner límites, a valorar mi propia tranquilidad y a no permitir que alguien cercano, incluso si es de mi propia familia, cruce esas líneas. Nunca volví a saber de Sara, y aunque su vida continuó en una caída constante, yo decidí seguir adelante, construyendo una vida libre de toxicidad y rodeada de personas que realmente me aprecian.